pocos, pero la mayoría son empresarios que básicamente emprendedores de medios. Eso en cuanto al artículo 46. El otro punto que yo considero debería ser retirado del anteproyecto. El otro punto, presidente, está en la creación del fondo, de este Fondo Nacional para el Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual y Sonora, que establece como parte de su financiamiento, un 5% de los ingresos brutos trimestrales de los operadores de servicios de radio y televisión. Buena parte de los medios de comunicación funcionan al límite, ¿verdad? Hay muchos que funcionan al límite, que de repente no tienen excesos en sus ganancias, otros que funcionan con el límite. Entonces habría que ver, considerar el grado de inversión del medio y tal vez el tiempo de vigencia perdón, del medio en el aire. Y para final, dígame, es el artículo 38B. Sí, el 38B. Y finalmente, en 30 segundos, presidente, discúlpeme, la creación de la Comisión Reguladora de Programación. Yo particularmente estoy de acuerdo con este tema y creo que podría ser objeto de definición qué materias podrían ser incluidas en la regulación de esta comisión, si son imágenes, si son expresiones, si son noticias. Hay programas incluso juveniles que se pasan en algunos casos, hay excesos. Entonces habría que definir, creo que junto a alguna comisión y tal vez con ATEL, qué materias podría regular esta comisión, pero sí creo particularmente que esa sea importante. Básicamente esas tres consideraciones y gracias por el tiempo. Emi Padilla. Buenos días. Son las observaciones de la Organización de Periodistas Independientes No Asalariados de Honduras, OPINA, en relación a esta temática de la ley marco del sector de telecomunicaciones. En el artículo 2, artículo 14, inciso 2 y el artículo 27 se debe establecer dentro del reglamento de esta ley que todas las empresas de fin comercial o organizaciones, fundaciones que lleguen a obtener una frecuencia deben presentar con carácter de obligatoriedad ante la Secretaría de Finanzas o CONATEL, ante el Instituto de Información de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Superior de Cuentas, una liquidación física financiera anual que cuantifique y especifique su retribución a los sectores más vulnerables de la sociedad, de tal forma que prevalezca el principio de la solidaridad y el interés social. En el artículo 11 se debe especificar los parámetros técnicos y legales cuando se detecten irregularidades y perturbaciones en el espectro radioeléctrico y que derive en la cancelación de frecuencias. Ese es en el artículo 11, señor presidente. En el artículo 14, numeral 5 y artículo 30 se debe detallar cuáles serán las tasas, cánones y demás sumas que deberán pagar los operadores de los sistemas de telecomunicaciones por el otorgamiento, concesión, permiso, registro o licencias para el uso de frecuencias en el espectro radioeléctrico. En el artículo 14, numeral 10, se debe establecer claramente a través de qué mecanismos se promoverá la inversión privada en el sector de telecomunicaciones, porque vemos que hay un vacío, no se especifica cómo. En el artículo 14, numeral del mismo número 14, se recomienda establecer una comisión de auditoría social integrada por miembros representativos de todos los sectores, que asegure el uso y manejo adecuado de los recursos financieros provenientes del Fondo Nacional para el Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual y Sonora. En el artículo 2, artículo 24b, se considere ampliar a 9 miembros la Comisión Reguladora de Programación, integrando un miembro de nuestra organización de periodistas independientes no asalariados, porque la idea es tener una representación más amplia. Hemos visto que aquí hay 4 representantes del gobierno, con la ventaja que el presidente del CONATEL tiene del derecho al doble voto y podría haber alguna irregularidad en caso de que se llegue a un empate. En el artículo 46, inciso B, hay confusión, porque se dice que se procederá a una adjudicación directa o mediante otro procedimiento distinto a la licitación a aquellas frecuencias del espectro radioeléctrico que sean revocadas, por lo que se debe ser claro, haciendo uso de la Ley de Contratación del Estado.
En el artículo, ya hicimos las observaciones en los diferentes artículos de esta ley marco de telecomunicaciones y finalmente nosotros hacemos una reflexión como periodistas, que el gobierno debe buscar un pacto con los dueños de los medios de comunicación, periodistas y comunicadores sociales, con el fin de no protagonizar la nota roja. Para ese efecto se debe prohibir la publicación de fotografías de crímenes en portadas de los periódicos escritos y digitales, así como videos transmitidos por canales de televisión sobre escenas dantescas de los crímenes que presentan el rostro de las víctimas y victimarios fallecidos. Nosotros también hacemos hincapié, sabemos que van a acompañarse otras reformas en el planteamiento de esta ley marco porque se requiere reformas en el equilibrio financiero cuando hablamos de equidad, porque la equidad va acompañada en la publicidad. Entonces creemos que se debe reformar la ley de equilibrio financiero y se debe acompañar con la ley de exoneraciones, que sabemos que ya se está trabajando en este tema, y hacer una nueva ley de emisión del pensamiento. Muchísimas gracias. Saben que ustedes lo consideran, porque siento que a veces pueden sentirse presionados por el tiempo y de alguna manera creo que estamos más bien, no digo que no haya límite, pero que nos concentremos a la propuesta, ¿verdad? En el caso de Emi venía con una carrera bárbara, entonces me tenía aquí buscando para ir para abajo. Y siento que no sea el discurso así que algunos de los políticos usamos, sino que sea decir, mire, así como viene Emi que dice, mire, 1, 2, 3, y el artículo aquí creo que debemos darle espacio para que la persona haga su presentación, para que me lo hagan más. Muy bien. Y otra cosa es que nos lo van a dar, ¿verdad? También por escrito. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Don Carlos Ortiz, de la PH. Buenos días, presidente. Buenos días, señores ministros, señoras ministras, colegas periodistas, invitados especiales también que están acá en esta mañana. Como Asociación de Prensa Hondureña hemos realizado un estudio sobre el proyecto de reforma a la ley de CONATEL. En el artículo 7, en el literal C establecemos los servicios comunitarios. La APH estamos totalmente de acuerdo, lo reiteramos, que se otorguen frecuencia a grupos étnicos y otros sectores del país. El Estado debe garantizar la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico como un medio para la libertad de expresión y acceso a la información. En el artículo 11, en el párrafo segundo, en función del interés público, que se refiere a CONATEL, está facultado para asignar, reservar y garantizar sobre la base de una justa distribución y en su caso afectar porciones específicas del espacio radioeléctrico. Estamos de acuerdo en una justa distribución de las frecuencias de radio y televisión. Artículo 14, 1, 2, 15. Cuando en estas propuestas se lee llevar un archivo audiovisual y sonoro de carácter público de los mensajes difundidos a través de los servicios de radio y televisión, consideramos que al establecer un archivo audiovisual y sonoro de mensajes difundidos a través de la radio y la televisión y que el Estado controle estos mensajes, violenta la libertad de expresión y de prensa en el país. El artículo 46, en caso de que CONATEL revoque una concesión, aplicarán las reglas siguientes a B, C. Al final dice, la expropiación forzosa. Consideramos que la presente redacción de este literal atenta contra la libre empresa. Por lo tanto, consideramos que debe darse una nueva redacción. En el artículo 24A, créase la Comisión Reguladora de Programación, a la que tendrá las facultades y atribuciones siguientes. A. Aplicar las normas y procedimientos de mensajes difundidos por los servicios de radio y televisión de libre difusión derivados de esta ley o del reglamento. Debe eliminarse este literal A en el presente proyecto de reforma a la ley de CONATEL por ser violatoria de la libertad de expresión y de prensa.
Artículo 38, 38A. Se garantiza el respeto al derecho a la libertad de expresión y a la libre emisión del pensamiento sin censura. Felicitamos al presidente Lowe por incluir este artículo que también viene a reafirmar el articulado de la Constitución de la República. Finalmente, como Asociación de Prensa Hondureña proponemos que se elimine el contenido del artículo 24A y se agregue en el inciso A: los medios de comunicación social del país están obligados a una autorregulación para establecer las responsabilidades que acarrean el ejercicio a la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento, sin censura. Asimismo, respetar la dignidad humana, protección del honor, la vida privada, intimidad, la propia imagen, evitar mensajes que fomenten la violencia en el país, que se inculquen los valores morales y éticos y se establezcan acciones estratégicas junto al Estado para lograr a través de los medios de comunicación una cultura de paz. Muchísimas gracias. Luz Marina Núñez. Buenos días a todos, buenos días, señor presidente. El Sindicato Independiente de Profesionales del Periodismo de Honduras, ante la propuesta de reforma de la Ley de Telecomunicaciones, sugerimos lo siguiente: que se cumpla la recomendación hecha por el relator de la Organización de las Naciones Unidas para la promoción y la protección del derecho a la libertad de expresión y opinión, en cuanto a la regulación en la distribución de frecuencias, con el propósito que todos los sectores de la población tengamos acceso. En el artículo número 38 del anteproyecto de ley garantiza el derecho a la libertad de expresión sin censura. Sin embargo, en el artículo 24A, 24B, se crea una comisión reguladora de programación que se transmite a través de radio y televisión y no queda claro qué tipo de programación será regulada. Estamos de acuerdo con la creación de la comisión, pero solicitamos que en el reglamento de la ley se especifique claramente qué tipo de programación será regulada. Consideramos en la Comisión Reguladora de la Programación se integre uno o una afiliado a nuestra organización. Que se explique el inciso F del artículo 41, que se tipifica en el anteproyecto como una infracción muy grave. Por tanto, consideramos que no está claro y podría ser lesivo a nuestra libertad de expresión. El Sindicato Independiente de Profesionales del Periodismo de Honduras, CIPROD, estamos de acuerdo que se regule el amarillismo, vocabulario soez, imágenes y programas de contenido e ideas inapropiadas en los diferentes medios de comunicación que solo conllevan a incrementar los índices de violencia y generan la pérdida de valores morales en nuestra sociedad. Nuestro aporte lo hacemos el día de hoy pensando en que todos los hondureños tengamos oportunidades y podamos expresar nuestras ideas con una verdadera libertad. Sin embargo, señor presidente, abogamos porque impere la libre emisión del pensamiento, la cual, si bien es cierto, no compete específicamente a los periodistas ni comunicadores sociales, pero somos los generadores de opinión pública sin perjuicio de herir susceptibilidades con el único fin de hablarle al pueblo con la verdad, a conveniencia o no de los intereses de los gobiernos. Gracias. Esta es la propuesta del Sindicato Independiente de Profesionales del Periodismo, señor presidente, y que estamos de acuerdo y reiteramos que estamos de acuerdo a que haya la oportunidad de que todos los miembros y sectores del país tengamos acceso a una frecuencia, porque, digamos, la Escuela de Periodismo, señor presidente, está cada día, cada año, se están graduando cantidades de estudiantes y lamentablemente en los medios consideramos que monopolio no existe porque hay un montón de medios de comunicación, pero sí no hay facilidades para estas personas que no tenemos fondos. La Escuela de Periodismo tal vez no cuenta con los millones para optar a una frecuencia, entonces estamos de acuerdo que se haya una democratización, pero sí que se respete la libertad de expresión, que quede establecida en el reglamento. Gracias. Anarela Vélez.
Bueno, yo estoy aquí para representar al Comité por la Libre Expresión, CELIBRE, y decir aquí en este escenario que nosotras y nosotros hemos participado en este proceso de consensuar una reforma a la ley de telecomunicaciones vigente con el ánimo de llevar a la práctica principios que nos mueven. Ese ha sido el espíritu de nuestra participación en este proceso. Creo que las reformas que ustedes tienen en sus manos reflejan esa preocupación de CELIBRE por democratizar el acceso de los medios a la población hondureña que hasta ahora ha estado restringida de los mismos. Por otro lado, nosotros hemos visto con suma preocupación que en la semana que antecedió ha habido prácticamente una campaña desinformativa respecto a lo que es la esencia de esta propuesta. Particularmente se ha puesto mucho el acento en aludir a la reforma del artículo 46, olvidando que ese artículo refleja una reforma de la ley vigente que es aún mucho más restrictiva de algunos de los artículos constitucionales. Sin embargo, se ha dicho en esos medios de comunicación que es a partir y desde la reforma que se están violentando esos artículos constitucionales. Se ha omitido, por supuesto, hacer mención de nuestra propuesta en el artículo 38, en donde hacemos una clara definición de lo que es el espíritu de la reforma en relación a la defensa de la libertad de expresión. Yo quisiera llamar la atención sobre esto y solicitar a las personas que van a intervenir en lo sucesivo, que no ha sido así con los que me han antecedido en la palabra, que consideren que ya las personas podemos perfectamente distinguir cuáles son los intereses detrás de los cuales hay tal tipo de ataques, cuando se omite información más general y globalizada respecto a la propuesta y cuando se señala exclusivamente uno de los artículos que además rectifica, que no pensamos que totalmente, pero sí en gran medida, algunas de las limitaciones que actualmente se encuentran en la ley vigente. Muchas gracias. Don Juan Ramón Mairena. Gracias, señor presidente. Voy a leer un manifiesto del Colegio de Periodistas de Honduras. El Colegio de Periodistas de Honduras, en cuanto a la propuesta de reforma y ampliación de la Ley de Telecomunicaciones, considera oportuno lo siguiente. 1. Que el colegio, como encargado por el Estado de velar el ejercicio de la profesión de periodismo y de la libertad de prensa y expresión, ve con agrado cualquier decisión que tienda a afianzar los derechos humanos y principalmente el derecho inalienable de expresar las opiniones libremente. 2. Que desea encontrar eco en los proyectistas para que se pueda separar los temas relativos al uso de la tecnología de la libertad de prensa y expresión, ya que Honduras, como signatario de convenios internacionales, se ha comprometido con el principio de que la libertad de expresión no tiene más límites que los relativos al honor de las personas, seguridad del Estado y de la sociedad tipificados en las leyes penales. 3. Que no es conveniente confundir las reformas tecnológicas en cuanto a las telecomunicaciones con los obstáculos que casualmente puedan resultar de la conformación de una ley que conlleve restricciones a la libertad de expresión y de prensa. 4. Que reconocemos la responsabilidad que en la transmisión de la noticia o hechos ocurridos tienen nuestros agremiados y lo que propugnamos porque se transmite una información veraz, objetiva, equitativa, equilibrada, que garantice a la ciudadanía el respeto al honor, la intimidad personal y de la familia. 5.
Comprendemos que para lograr el objetivo de que una reforma tecnológica no afecte el ejercicio de la libertad de expresión, es necesario darles tratamientos por separado, uno en la Ley de Telecomunicaciones y otro en la Ley de Emisión del Pensamiento. Introducir temas relativos a la libertad de expresión, de opinión y de prensa en una ley que se refiere a las herramientas tecnológicas que se usan para recibir y transmitir información puede ocasionar dificultad y trastoque a los derechos fundamentales del hombre. 6. Reiteramos nuestra disposición a colaborar en un análisis serio y objetivo de estos temas que constituyen la base fundamental de las libertades ciudadanas. Deseamos que nuestra contribución sea lo más objetiva posible y que contribuya a mejorar los niveles de información veraz para el pueblo hondureño. 7. No creemos conveniente que se introduzca en una ley tecnológica reformas o interpretaciones de temas comprendidos en la Ley de Emisión del Pensamiento, ya que generaría contradicciones que dañarían la majestad de la Ley de Emisión del Pensamiento, que por tantos años ha servido de baluarte como aporte a los convenios y tratados internacionales sobre la libertad de expresión de la que Honduras es signatario. Señor presidente, deseamos que la buena voluntad sea manifiesta con nuestras opiniones, ya que nuestro único deseo es contribuir con una legislación que dé respuesta a las inquietudes de la sociedad, obviando la innecesaria confrontación. Gracias. Javier Gavino Villalobos. Buenos días a todos. Quiero felicitarlo, señor presidente, porque en toda esta etapa del país que tenemos, aquí siempre se habían sentado 3 o 5 personas a discutir con el presidente de la República lo que iban a hacer con los medios de comunicación. Y es la primera vez que se abre y me encanta esto, porque esto es parte de la democracia, ¿verdad? Y ojalá que el propósito que usted tiene y que nosotros los comunicadores se lleve a la práctica, porque no es posible que a estas alturas, aún sabiendo que la Constitución de la República prohíbe los monopolios, en Honduras la mayor parte de los medios de comunicación influyentes, los que se llevan toda la publicidad, son monopolios en Honduras. Pero eso no sería nada si estos monopolios no representaran cadenas de empresas que son hasta 20 y 30 empresas y que negocian con el Estado, y que si el Estado no les da contratas, empiezan campañas no de una semana ni de un mes, sino campañas de un año. Y yo creo que eso se debe terminar, señor presidente. Yo lo felicito por eso. Tengo muchas inquietudes acá, pero entiendo que hay mucha gente pendiente de hablar. Debería establecerse la comisión de censura. No es posible que en un país como Honduras, tan bello, tan lindo, hayan programas tan chabacanes, ¿verdad? Que en vez de educar y formar y educar, estén degenerando el lenguaje y dándole un mal ejemplo a las personas, ¿verdad? Que los medios son justamente para eso. Pero hemos caído en una decadencia, que antes había una comisión de censura en el Ministerio de Gobernación y Justicia y ahora no funciona nada. Incluso ahora cualquier persona que tiene valor agarra una grabadora, se la pone en el lomo y ahí va a hacer periodismo, cobrar 300 lempiras a pedir. Entonces todo el mundo dice, óigame, esos periodistas son pedigüeños, son delincuentes, y tal vez los periodistas que somos profesionales, que hemos estudiado, quedamos mal parados. Y cuando ya vamos a pedir un contrato de publicidad, le dicen, no, los periodistas aquí no son mal vistos, ¿va? O si no andan pidiendo comida o metiendo donde hay comida donde no los han invitado. Y, señor presidente, disculpe, quisiera, como esto tiene que ver con el radioeléctrico, el radioespectro eléctrico, también quisiera, si es posible, controlar a las telefónicas móviles que están abusando del pobre pueblo hondureño. Todas están haciendo rifas, señor presidente. Cada llamada es pagada. Rifan un carro. Tal vez le hacen 3 millones a esa rifa y solo una persona se gana el carro y la gente queda más pobre de lo que está. Le agradezco mucho el tiempo y si hay oportunidad, más adelante participaré. Gracias, muy amable, señor presidente. Don Andrés Pavón.
Buenos días a todos y a todas. Señor presidente, nosotros vamos a entregarle un documento que tiene un razonamiento jurídico, también hay un razonamiento previo, qué pensamos del anteproyecto de ley y qué debe revisarse. Solo me limitaré a leerle qué pensamos del anteproyecto de ley. Consideramos que hay el interés de poner el derecho a la libertad de expresión al alcance de todas las personas sin discriminación de ninguna naturaleza. Razonamiento que sustraemos de los enunciados en los considerandos de la propuesta. En su contenido encontramos los siguientes desafíos evolutivos en materia de derechos humanos. Estado de Derecho, manifiesto en el impulso de progresividad que genera la reforma en una construcción normativa que ha generado por años privilegios selectivos que con la evolución del derecho a la libertad de expresión, esta norma ha disminuido y menoscabado la universalidad de este derecho. Este paso constituye un blindaje contra el oligopolio y el monopolio, mecanismos estos de acaparamiento de los recursos del Estado que han sido considerados como violadores a los derechos humanos. El otro es universalidad. Se garantiza este principio al poner el recurso radioeléctrico en manos de la comunidad, movimiento de mujeres, pueblos indígenas y negros, entre otros. Género. Se establece que los movimientos de mujeres podrán acceder al sistema radioeléctrico generando con ello la participación de la mujer. Multiculturalidad. Por primera vez se considera la multiculturalidad en un proyecto de ley orientado a democratizar los medios de comunicación. En tal sentido, garantiza a los pueblos indígenas y negros acceder al sistema radioeléctrico. Derechos humanos. Los enunciados anteriores son indicadores que existe un avance significativo en materia de derechos humanos que hace a la vez vinculante derechos como igualdad, libertad, dignidad, información, investigación, difusión, entre otros. ¿Qué debe de revisarse? Primero, el artículo 46 del anteproyecto de ley, en lo ateniente al inciso A, B y C, refiere que Conatel tomará posesión y tendrá derecho de usufructo sobre los bienes. Conceptualmente nos parece que puede interpretarse como confiscación de material y equipo radioeléctrico, lo que genera contradicción y conflicto con el artículo 72, 73 y 74 de la Constitución de la República y el principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta redacción da la impresión que nos dan, pero que nos podrán quitar al entrar en contradicción. Razón por la que proponemos una revisión que dé como resultado una redacción que evite la generación de la incertidumbre planteada y sobre todo que se ponga en armonía con lo ya apuntado en la legislación internacional en materia del derecho a la libertad de expresión. 2. En el artículo 41, inciso H, genera la impresión que existe en el fondo la censura previa, razón por la que deberá revisarse y presentar una redacción que no pierda la intención sana que puede existir al respecto, y considerando que la censura previa es una grave violación al derecho a la libertad de expresión. Por último, somos de la consideración que este ejercicio nos puede dejar la lección de haber iniciado un gran diálogo nacional, que deberá concluir con la firma de un gran pacto constitucional por todos los sectores de la sociedad. Por lo anterior, somos del criterio que debe avanzarse en este proceso de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, resolviendo la redacción de los artículos aquí mencionados. Eso nos hará ganar confianza con la comunidad nacional e internacional. Recomendamos proceder sin mayores dilaciones a resolver las cosas de fondo, forma y estilo, a presentar el presente anteproyecto de ley al Congreso Nacional para su debate y aprobación. Con este acto un salto significativo en la democratización del espectro radioeléctrico como bien del Estado. Firman equipo técnico legal de CODE y Andrés Pavón en su condición de presidente ejecutivo. Muchas gracias. Y entrego el documento. Continuamos con Alicia Paz. Buenos días a todas y a todos. Señor presidente, gracias. En esta oportunidad que represento a la Red de Desarrollo Sostenible,
he hecho entrega de un extracto del análisis que he hecho de este anteproyecto a la abogada Ana Pineda, en el cual se resume precisamente el entorno tecnológico de las comunicaciones. Hemos estado hablando sobre lo que son las frecuencias y una ley marco del sector de telecomunicaciones. Y no hemos evolucionado al contexto del entorno mundial de las tecnologías. Las tecnologías comúnmente llamadas TIC, que es tecnología de información y comunicación, tiene un segmento de lo que son las telecomunicaciones, es lo que refiere al espectro radioeléctrico. Y cuando hablamos al espectro radioeléctrico, el mundo, la tendencia y la innovación tecnológica lleva a crear una comisión especial técnica jurídica para la democratización de lo que es el espectro como parte de uso de los bienes del Estado. En segundo lugar, no se ha hecho observancia en forma precisa en el proyecto de ley sobre lo que son las TIC, que es telefonía, radio, televisión, internet, wifi libre, todo lo que concierne a lo que es comunicación. No es lo mismo hablar de telecomunicaciones con hablar de comunicaciones. Y ahí es donde encuentro una confusión de conceptos en función de la ley. He observado en su fondo una mixtura cuando hace combinación de espectros radioeléctricos de ondas electromagnéticas con lo que son ondas de redes. Una cosa es la unión de lo que es la onda de luz de la fibra óptica, que es la que estamos haciendo ahorita, con las redes, que es toda la sintonía de Internet. Por eso, señor presidente, mi reflexión en este documento conlleva a precisar una claridad en los artículos siguientes. El número 1 está haciendo una combinación, una mixtura entre lo que es las telecomunicaciones y las comunicaciones. Insisto, TIC, las telecomunicaciones están dentro de las TIC. Considero lógica y congruente que se regule el marco del sector, de la ley del sector de comunicaciones, pero no es congruente reunir aspectos de regulación de TIC en la misma ley. ¿Por qué razón? Las TIC se regulan a través de los códigos de país. En este caso, estamos el punto HN. En segundo lugar, ¿cómo va a regular el gobierno? ¿Cómo va a censurar la interconexión que vengan de datos por .mx, .sb, por .gt? Por eso hablamos en el mundo de la imposibilidad de regular el Internet, porque tu derecho llega hasta donde llega el mío, y abogamos por una autorregulación. Autorregulación no significa dejar al libre albedrío el uso de información, sino converger tanto la industria con los contenidos y el traspaso de los datos a través de ese medio. Hay 3 olas en el mundo que se han direccionado en esta nueva era digital. La primera era cuando usábamos Internet a través de cable troncalizado, que era la telefonía fija hacia lo que era el Internet. La segunda ola viene cuando usamos cableado para poder tener el Internet. Permítame un segundo más. Y la última ola, que estamos en la fibra óptica, y la tercera, que es esta última, que avanzamos hacia lo que es la tecnología grandeando. Ya no necesitamos espectro radioeléctrico, sino que nuestra comunicación es por el aire. Yo me pregunto, ¿regulamos frecuencias? Perfecto, pero con una comisión especialidad. O sea, podemos asignar frecuencias a las comunidades y de dónde vamos a tener el contenido. Vamos a aparecer con un maletín, una frecuencia sin contenido. ¿Cómo vamos a regular la interconexión de esa comunicación con espectro radioeléctrico a esa interconexión de una IP por computadoras? ¿Cómo? ¿Quién nos calla? Entonces, señor presidente, ahora tenemos en la parte final una revisión. Me callaron, pero sigo hablando. Por favor. Me callaron, pero sigo hablando. No necesito micrófono. Hola, perdón. Al artículo número 1. Donde hace la mixtura de redes, telecomunicaciones, comunicaciones y espectro radioeléctrico. Dentro de ello el articulado 7 y 13, el numeral 3, 10 y 14. El numeral 12, 14 y 41, inciso H, F y I. El inciso 24A, 29A. Ahí tiene un resumen de todo el articulado. Y lo más preocupante es que la ley tiene una doble sanción desde la óptica jurídica. Desde que va a ser sancionado con una multa administrativa, también puede ser enjuiciado penalmente. Doble sancionalidad. No podemos, señor presidente,
caer en el abuso de mercados ni de poderes. Tenemos que ser democráticos en hacer un análisis más del aspecto de la ley y sentarnos en función de lo que son las TIC, tecnologías de información y comunicación. Gracias. Don César Romero. Muchas gracias, presidente. Estudiamos la ley de la primera página a la última y no encontramos un objetivo definido en la ley. Creo que esto confundió a mucha gente y propició también algunos ataques hacia la misma ley. En esta ley no se habla de la soberanía del espectro. No sabemos si los extranjeros tienen derecho a manejar también algunas frecuencias. Sí creemos que deben existir no censuras, sino restricciones en cuanto al contenido en la programación. Revisar la razón social de las estaciones que ya están operando. Hay un canal educativo que educación tiene un 20% de programación, eso tiene que ser revisado. Tienen que revisar la operación de los canales que ya se fueron autorizados en transmisión de televisión terrestre digital, porque todavía no hay un marco legal para trabajar en televisión terrestre digital y ya hay 2 canales operando en este estándar. Se cogió un estándar y escuché ayer al expresidente de Conatel, al señor Russell Tomé, porque dijo que se escogió porque el estándar americano porque Miami está más cerca. Se tuvieron que haber hecho pruebas técnicas para esto, se tuvo que haber hecho pruebas técnicas y saber cuál de los estándares, si el japonés, si el europeo, si el americano, es el que mejor funciona en el país. Lastimosamente autorizaron licencias en ATSC sin haber hecho las pruebas. Entonces esto es un problema. La democratización y el tema del financiamiento. ¿Quién va a financiar a las nuevas licencias? ¿Serán los bancos? En la situación actual económica, cuando estos medios de comunicación no puedan pagar sus deudas, van a caer en manos otra vez de los grupos de poder. O sea, esto es un tema que se tiene que analizar. Para concluir, estamos en la era de las telecomunicaciones. Debemos adoptar una posición de aprovechamiento del espectro radioeléctrico. No podemos quedarnos a la saga, Honduras siempre se queda a la saga. Y con las disculpas de todos los políticos no deberían de estar en temas técnicos. Y ese es un problema que ha tenido Conatel desde sus inicios. Debemos hablar de moralidad en los medios. Y creo que los principios deontológicos deben de ser tomados en cuenta en todos los medios para respetar la dignidad de las personas y que el fin primordial de los medios de comunicación debería de ser proteger a la ciudadanía. Yo propongo hacer cambios verdaderos y si en realidad queremos la transformación, este es el momento decisivo. Presidente, se debe comenzar a analizar el cambio de tecnología a televisión terrestre digital. México ya lo hizo, Costa Rica arranca en el 2017, El Salvador lo hace en el 2019, Nicaragua ya comenzó a hacer su transformación. ¿Por qué? Porque la verdadera democratización vendrá con la tecnología de la televisión terrestre digital. Multiplicaremos por 4 el espectro radioeléctrico. Ahí sí va a haber oportunidad para todos y los monopolios se diluirán dentro de este tema. Ahí se van a diluir. Inmediatamente que hayan una multiplicación por 4 del espectro radioeléctrico, los monopolios se diluyen. Esa ley se discutió, se engavetó y no se le dio seguimiento. A mí me parece que ese es un error grave. O vamos a esperar que las empresas que producen los equipos electrónicos para televisión, para telecomunicaciones, dejen de hacerlos y nos quedemos nosotros con los transmisores apagados. Ese va a ser un problema grave. Y por último, en cuanto a la saturación de radios FM en las principales ciudades del país, yo propongo lo siguiente, y esto lo deben de analizar los entendidos en telecomunicaciones, en radiofrecuencia. Propongo disminuir el espacio entre FM de 600 kHz o 0.6 MHz a 400. Esto nos va a generar
aproximadamente, según los cálculos que ayer en la noche estoy haciendo, unas 18 frecuencias en FM más dentro de las ciudades más importantes, en cada ciudad. Esto debe ser analizado técnicamente, no debe ser politizado, porque si lo politizan y empiezan a dar licencias, va a haber un problema serio en cuanto a interferencias. Se puede hacer, es viable técnicamente, si se separan a 400 kilohercios o a 0.4 megahercios, se puede hacer. Solo hay que cuidar la intermodulación, hay que cuidar el ruido, hay que cuidar la potencia, pero es viable. La transistorización de los nuevos equipos en FM lo permiten perfectamente. Deben analizarlo. Sé que van a haber muchas críticas, sé que mucha gente va a querer estar en contra de reducir a 400 kilohercios el FM, pero es necesario. Es necesario. Entonces yo propongo revisar lo que está actualmente y partir, aprovechando los avances de la tecnología, con una ley marco definida tecnológicamente por gente que entienda el problema en el que estamos viviendo. La reducción a 400 kilohercios ya se hizo en México, en el Distrito Federal, está funcionando, se hizo en Buenos Aires, está funcionando, se hizo en Santiago de Chile, está funcionando. ¿Por qué nosotros no nos metemos en ese avance de la tecnología y proponemos eso y que se revise y se consensúe con los que ya están operando actualmente? Este es un buen principio, pero creo que la propuesta carece en gran parte del espíritu de las telecomunicaciones, que es la parte técnica. Se tiene que hacer una revisión porque hay que separar la parte contenido con la parte tecnológica. Son dos cosas muy distintas. Y aquí hay una retórica, hay una poesía muy bonita en todo lo que se dice aquí. Hay bastante contradicción en muchos de los temas de libertad de expresión. Recordemos que el primer radio se encendió hace menos de 100 años, entonces este problema de la ética y la libertad de expresión es un tema que es como el huevo o la gallina, porque todavía la humanidad no ha comprendido que hay una muy delgada línea entre la libertad de expresión, la ética y la moral. Yo creo que debería de haber una inclusión muy grande, un fuerte contenido de moralidad dentro de este plan, donde se proteja al ser humano en primer lugar. Muchas gracias. Tenemos los primeros 10. Pues no sé si sea libre o esto del gobierno. ¿Quieren acotar algo, no? Solo debo decirles que tienen apantallado, hombre. Este proceso es muy interesante. Lamentablemente los hondureños le tenemos miedo al cambio. Algunos porque sienten que les pueden afectar directamente sus intereses particulares, pero otros simplemente porque le tenemos temor, miedo al cambio. Sí, claro que sí. Pero sí quiere, antes de darle la palabra al doctor Escoto, que los aportes son extraordinarios. Y aquí me encuentro amigas periodistas, amigos periodistas que estaban por aquí y que uno no sabía que tenían ese conocimiento, porque siento que el mismo esquema no les permite a veces como poder desarrollar toda su capacidad o aporte que pueden tener a este tema. Así que me siento muy contento, se los digo sinceramente, en lo que vamos. Además no tengo problema en lo que digan, pero siento que están ingredientes nuevos. O sea, el mundo cambia y todo tiene que cambiar. O sea, lo que no debe cambiar es que primero está la persona humana, como dice César, ¿verdad? Y el respeto a su dignidad y que esté el bien común, ¿verdad? Entonces, eso no debe cambiar. A ver, doctor Escoto, ¿quiere hacernos un...? Porque también yo llamaría, porque al final, aquí tenemos como unos 4 o 5 temas que son como los gruesos, ¿verdad? Los torales, como dice Javier Gavino, para que también sobre eso podamos ahí al final hacer algunas reflexiones, ¿verdad? Doctor Escoto. Sí, muchas gracias, buenos días a todas y todos. Solo para buscar las coincidencias de las participaciones, que asumo es el mecanismo que vamos a seguir para ir aportando las diferentes participaciones. Hay un señalamiento repetido para separar
el derecho que el Estado tiene sobre las frecuencias y diferenciarlo de los equipos y el resto de infraestructura, ¿no? Eso lo hemos podido ver. También hay una propuesta entre separar, hay al menos dos formas de verlo, separar la discusión del tema tecnológico de la ley o los contenidos de la ley de emisión de pensamiento, que luego cuando escuchamos a la RDS con un concepto obviamente desde las tecnologías de información y la comunicación, que a través de esas plataformas se están incorporando la radio y la televisión. Entonces volvemos a tener como dos miradas, algunos que proponen la separación y otros que proponen la integración. Con la última participación podemos encontrar que a pesar de que esa mixtura en este momento no la entendemos totalmente, puede ser el mecanismo que permita aprovechar las tecnologías para democratizar el acceso a las frecuencias y además a través de eso promocionar o mantener la garantía de la libertad de expresión. Esto como para encontrar puntos en común, coincidencias o los grandes objetivos que también el último participante proponía que debiesen redactarse en la introducción general de la propuesta, ¿no? Gracias, presidente. Es interesante también, y cuando estábamos con Anita, yo los invito a que revisen la ley vieja, la ley vigente. Yo los invito a que la revisen porque muchos de los temas que se plantean como que generan mucho ansiedad a veces, mucho ruido, están en la ley actual. O sea, entonces yo los invitaría que de alguna manera, bueno, pero ahí tenemos ya es otro rollo, es otro visto. Pero lo importante es que es interesante ver esto, pues que de repente lo que hace tanto ruido a veces ya está en la ley, o sea, no es nada nuevo. Yo los invito a que hagan una revisión también no únicamente revisar lo que es la propuesta que se ha tenido y los aportes que tengamos hoy, sino que ver lo que ya teníamos, para que no nos... ¿Quién sigue? Don Mr. Ham, César Ham. Muchas gracias, presidente. Yo un poco en esa ruta y en función de las inquietudes de Aldo y varios compañeros que han antecedido en el uso de la palabra, con el tema del artículo 46 que establece el mecanismo de expropiación forzosa. Yo quiero que ustedes lo revisen y les voy a leer la ley actual, o sea, no la reforma que estamos promoviendo, es la actual ley y establece el mecanismo de expropiación forzosa y se los voy a leer. Artículo 46 dice: en caso de que Conatel revoque una concesión, se aplicarán las reglas siguientes. Ley vigente. No estamos hablando de nada más que la ley actual, aprobada desde 1995. Vigente desde 1995. El Estado, por medio de Conatel, tomará posesión y tendrá derecho de usufructo sobre los bienes, redes y equipos utilizados por el concesionario, con la finalidad de garantizar la continuidad eficiente e ininterrumpida del servicio público correspondiente. B. Conatel deberá convocar una nueva licitación para la concesión del servicio, la que deberá ser adjudicada en un término no mayor de 120 días. C. El nuevo concesionario deberá adquirir del anterior los bienes, redes y equipos que estén destinados a la concesión por el valor que corresponda. De no llegarse a un acuerdo, el Estado podrá expropiar dichos bienes, redes y equipos, siguiendo para ello lo prescrito en la ley de expropiación forzosa, siendo entendido que la valoración de los mencionados activos será hecho por peritos nombrados por el juez competente. Entonces, aquí no estamos inventando el agua caliente. Aquí está en la ley establecida la figura de la expropiación
forzosos, y esto no tiene que ver nada con el tema agrario, ni con el decreto 18-2008, ni nada por el estilo. Es la ley actual vigente desde 1995. Lo que la reforma hace es ajustar un poco para hacer más efectiva esa disposición, pero la disposición existe vigente desde hace decenas de años, desde 1995. Muchas gracias, presidente. Y nadie ha dicho nada que es inconstitucional, ni que hasta ahora se dice eso. Gracias, presidente. Continuamos. Don Héctor Espinal. Buenos días, señor presidente, amigas y amigos. Gracias por la oportunidad de compartir. Pienso que no deberíamos de tener temor a lo que se diga o no se diga con respecto a algo nuevo que siempre causa reacción. Lo importante, digamos, es estar seguro de que lo que se va a construir ayudará a estructurar más y mejor al país. Como he leído la ley y vine a la reunión del viernes pasado, me voy a centrar en lo que acaba de manifestar el ministro Ham, al leer un artículo de la ley de 1900 vigente. Una de las dificultades que tenemos, y es normal, o sea, no es ningún problema de que debe haber conflictividad, es la estructura del anteproyecto, porque está en discusión. Entonces, el anteproyecto de ley requiere de una estructura que yo propondría lo siguiente para esa estructura del anteproyecto de ley, porque hay un asunto de mediación pedagógica en el tema de la lectura de la ley, y por eso el artículo que acaba de leer el ministro Han, que es de 1995, nos aparece como novedoso ahora, pero está vigente desde el 95, porque no hay una mediación pedagógica en el documento. Yo diría que la primera parte que debería tener como estructura sería, uno, antecedentes de todo el tema de la Ley de Medios de Comunicación y Telecomunicaciones de Honduras. Segundo, un resumen comparativo entre la ley vigente, o sea, la ley de 1995 y la actual, o sea, compararla. Por ejemplo, si este artículo 45 que lee el ministro Ham existe o no existe, pero para eso el lector o la lectora tiene que tener un elemento comparativo entre lo que es la ley vigente y la nueva ley. ¿Qué de nuevo trae? ¿En qué se contradice? ¿En qué no se contradice? El otro punto que debe tener esa estructura, no es que debe, o sea, propongo que tenga, es un resumen del proceso de consulta realizado hasta la fecha. Porque puede parecer que en la discusión sea innecesario recordar que este proceso tiene ya mucho tiempo de discutirse en el país y que no es la primera vez que está en el debate. Quizás ha sido más poco socializado, pero ha habido un proceso anterior. ¿Y a qué acuerdos ha llegado? La segunda parte que le quería proponer, señor presidente, al grupo que podía trabajar en esta mesa que usted ha mencionado al principio, es el tema relativo a la armonización del anteproyecto de ley actual con los convenios y tratados internacionales, con la Constitución de la República, con reglamentos y con leyes secundarias. Voy a razonar esto, ¿por qué? Porque el lector o la lectora puede creer que este anteproyecto de ley nació hoy y que no tiene una vinculación con convenios internacionales, con tratados internacionales y con todo lo que han hablado de las tecnologías de información y comunicación quienes me han antecedido. Entonces sería muy bueno que los que estarán argumentando y escribiendo este texto final puedan hacer un resumen muy, pero muy armonizado del contexto internacional, del contexto de la Constitución de la República, de la ley vigente, de reglamentos y leyes secundarias. Eso nos ayudará a nosotros a ver si es cierta la contradicción que yo me imagino o está resuelta esa contradicción que yo supongo y la uso como un texto fuera del contexto para mi pretexto. El otro punto que quería colocarle, señor presidente, es la definición particular de las estructuras de la institucionalidad que sostendrá esta nueva ley. Cada ley que se establece al final que el Congreso la aprueba debe tener una estructura. Actualmente nosotros tenemos CONATEL. Sobre esa ley
vigente del 95 se sostiene y es Conatel. En la nueva ley, en el anteproyecto que está, sería bueno que se dijera con mucha claridad cuál es la estructura que sostendrá esa nueva ley. ¿Por qué razono esto? Porque si hay una nueva ley, habrán cambios y por lo tanto sucederán cambios también en la institucionalidad. Al fin y al cabo, para que la ley sea activa y no pasiva, tiene que tener una estructura institucional que la impulse y la desarrolle. Finalmente, presidente, es importante colocar lo que decía la compañera con respecto al tema de las telecomunicaciones, su regulación y su comunicación, porque hay diferencias. Pero hay que hacerlo notar en el documento, en el anteproyecto de ley. Hay que hacer notar qué es telecomunicaciones, qué son comunicaciones y cómo el Estado de Honduras la reglamenta y cómo la regula. También el tema de regulaciones, límites o sanciones si el Estado quiere colocarlas, porque si no, entonces yo, Héctor Espinal, me puedo inventar que se está sancionando, que se está regulando o que se está limitando, pero si se expresa en el documento muy pedagógicamente mediado, será de libre comprensión, a menos que mi interés sea otro, de estar absolutamente en contra o absolutamente a favor del proceso que estamos discutiendo. Y lo último es que el enfoque que el Estado busca, según he leído la ley, es un esfuerzo de comunicación para el desarrollo. Cuando hablo de comunicación para el desarrollo, me estoy diciendo que la empresa privada tiene libertad para el desarrollo, que el Estado tiene libertad para el desarrollo y que el país busca comunicación para el desarrollo. ¿Por qué razono esto? Lo razono porque no basta con que un medio de comunicación dedique 5 o 10 horas al tema de educación, ya sea educación popular, educación formal, educación alternativa, etcétera. Las personas podemos elegir ver un canal local o un canal internacional. Lo que significa es que todo el racional mediático del país debe saber que el país necesita desarrollarse y que requiere de los medios de comunicación para desarrollarse y que no basta con que un canal, una radio o un medio electrónico transmita esa intención de desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de las virtudes que tiene el ser humano, respetar a David Romero, a Eduardo Maldonado, respetar a la persona con la cual estoy compartiendo, que es el principio final de la libre de expresión, o sea, el principio de respetar la opinión que el otro tiene. Por eso es que no existen malas palabras, existen palabras nada más, y casi todas están en el diccionario. Gracias, presidente. Tenemos un receso de 10 minutos para que se... Sostiene, 10 minutos.
bastantes actividades. Interesante la parte técnica, me llama mucho la atención y me gustaría tener una copia. ¿Ya le retiramos? Edras. Voy a hablar con no es cierto, porque si puede decir eso era para resguardar los datos, para resguardar esta telefonía, no van a hablar a la gente. Lo voy a hacer, se lo voy a publicar sin mencionar el nombre. Presidente, no deje que lo confunda. El artículo 46 del Código Penal exclusivamente, no va dirigido a... Y hoy lo que están haciendo este tiempo, eso no va dirigido ni a la televisión ni a la radio. Que no lo confundan. Por eso, pero eso lo va a explicar técnicamente. Porque yo solo voy a leer y voy a dejar el artículo 46. ¿Sabes por qué? Porque aquí todo el mundo ya una hora. ¿Por qué crees que le puedo decir? No, mira, todo es un disparate. Están construyendo la zona con los van a colgar todo. Sí, es cierto, pero mira que también. Te lo ofrezco. Ninguno de todo el mundo le está aplaudiendo. Venga, Miguelina, póngalo ahí, Miguelina.
Pero era viernes, no tenía las reglas. El médico, ¿qué fue lo que estaba diciendo? ¿Tiene mensaje? No, debemos pegar una alergia. No se mete, que se vaya a casar a la casa. Ya me quedé. Oye, mira. Fíjate que yo no debería andar trabajando con él. Porque siempre mi abuela, señor. El hueso duro del pueblo. ¿Qué dice esas actividades? Ahorita no me la política. Ah, vaya pues. Todo el mundo me dice, uno tiene que estar cerca de la casa. Mira, me metieron los derechos de autor. Digo, está bueno, pero lo que no sabe es que las cosas tienen que pagar. Esta vieja, no, cuando le trajiste nada. Mi novia, dije. ¿Qué fue lo que dije? Mi novia. No, esta vieja. Mi novia, dije. Está bueno. Oye, ¿y tienen asamblea esto? ¿Que me invitaron? ¿Para cuándo? No me acuerdo, pero me invitaron. Ahorita en marzo. Ah, vaya. Sí. Ojalá que mi pequeño boletín Ah, ya fue. No me pregunté por dónde es. No, yo tampoco, Pues, quiere que la gente como que cierre. Uno tiene que respetar las opiniones. No saben distinguir entre una licencia, una concesión o un permiso. Pueden ir tomando asiento para ayudar a la reunión. Vamos colocándonos en nuestras sillas, por favor. Pero, ¿ya conocía a esta vieja? Ella es la lugarteniente de Fernando García Nájera. Es la que manda. Este es el que viaja y ella es la que trabaja. Ella tiene que trabajar. ¿Quién habla? No, ese ahora ni me dejan salir. Les rogamos, por favor, si pueden volver a tomar sus asientos para que podamos reanudar con la reunión. Faltamos. Queremos continuar con la reunión. Les rogamos, por favor, si pueden volver a tomar nuestros asientos para poder tomar los importantes puntos. Recordemos que todavía hay bastantes personas que vamos a rogarles que nos volvamos
vamos a ubicar en nuestros lugares para poder volver con la reunión y darle participación a otros compañeros que no han tenido todavía la oportunidad de participar. También es un poco directo. Sí, es un poco directo también. No tengo otro remedio. ¿Qué muchacho quiere hablar? No, igual, ya ves, cualquier cosa. ¿Se anotó ya? Ya me anoté. No me da la palabra, perdón. No, si pidió la palabra. A ver, no, pues está bien, está bien. Con mayor, porque además las exoneraciones van a servir igual que sirve la van a ser las exoneraciones si se eliminan van a ser igual que la gasolina. Eso lo subían cada mes y medio, van a subir Vamos por favor a tomar sus asientos, vamos a continuar con la reunión en este momento. Les recordamos que todavía hay varios compañeros que quieren participar, así que para que podamos reanudar esta reunión, respetuosamente les pedimos que vuelvan a su lugar. Muchas gracias.
Se acercó en medio de la suya. Mi amigo correligionario. O en la pedagógica. Vamos a ver. Vamos a continuar, pues. Hoy sí me tienen apantallado ustedes, a mí, sinceramente se los digo. Don David Romero Eldan. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias a todos. Alguien dijo por ahí que antes de romper un muro había que preguntarse para qué fue construido ese muro. Yo no sé, presidente, si usted ha reflexionado sobre eso, ha hecho una reflexión sobre ello y se ha preguntado por qué romper este muro. Hemos visto, hemos estado escuchando, analizando y nos hemos metido al fondo de este debate sobre este tema de la libertad de expresión. Y han habido, lógicamente, como es normal, criterios encontrados, pero más que eso, ha habido un posicionamiento de un sector encaminado a satanizar extremadamente algo que ya existe en la ley. Y quiero agradecerle al ministro del INA que le dio lectura. Yo iba a partir de ese artículo 46 de la ley vieja de Conatel, casualmente, donde ya el Estado interviene a la hora que quiere. Mire, si usted me permite, señor presidente, quiero leerle algo que dijo Gilbert Chesterton en 1917. Por cierto, que él es el promotor de la tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, partiendo de la doctrina social de la Iglesia. Dijo: hasta nuestros días se ha confiado en los periódicos como portavoces de la opinión pública. Pero muy recientemente algunos nos hemos convencido de un modo súbito, que no gradual, de que no son en absoluto tales. Son, por su misma naturaleza, los juguetes de unos pocos hombres ricos. El capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han apoderado del mundo. Ya no hace falta que nadie se oponga a la censura de prensa. No necesitamos una censura para la prensa. La prensa misma es la censura. Los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad se diga. Es el concepto que han utilizado de la autocensura dueños de medios de comunicación para evitar que la opinión pública nos demos cuenta realmente de lo que hay atrás cada vez que sale una nota o cada vez que se oculta una nota. El Estado tiene sus instrumentos y tiene también su agenda oculta cuando quiere atentar contra la libertad de expresión. Comentaba ayer con el compañero Edgar Amado López que hay una ley que se llama Ley de Extinción de Dominios. Y si al Estado o a quienes mantienen al presidente en el poder deciden en ese momento cerrar un medio de comunicación, basta con que la Fiscalía diga ese medio fue adquirido con dineros ilícitos y le aplican la ley de extinción de dominio y se los quitan. Así de sencillo. Se lo incautan, los pasan a la OAVI y después terminan el que está de turno en la Fiscalía quedándose con el medio de comunicación. Ya Conatel prevé algunos mecanismos. ¿En qué momento se puede o no se puede censurar? Y este es nuestro reclamo público. Estos que han hecho ese gran alegato y que mantienen y que le han metido miedo al G16, que le han metido miedo a la embajada americana y que le han metido miedo a un montón de gente con esto de un atropello a la libertad de expresión. Estos mismos callaron cuando realmente en este país se atentó contra la libertad de expresión en el marco del golpe de Estado. Todos cerraron, todos justificaron la acción dictatorial del poder del Estado en contra de algunos medios de comunicación. Se les confiscaron sus medios. ¿Y hoy por qué tanto alegato? Y eso fue en el 2009. Eso no fue hace poco. Cayó el Consejo Hondureño, la empresa privada cayó.
cayó el Colegio de Periodistas de Honduras, cayó la Asociación de Prensa, callaron los principales medios de comunicación que hoy están alegando que están atentando en contra de ellos. ¿Por qué callaron? ¿Por qué callaron? La libertad de expresión no tiene límites ideológicos ni partidarios. Es un derecho intrínseco, el cual se debe respetar. Nosotros estamos en contra incluso del concepto de censura, presidente. Suena feo, suena dictador. Eso es decir censura. Sin embargo, aquí se practica cuando el Estado, entre comillas, saca su agenda oculta que está determinada por una que se llama doctrina de seguridad del Estado. Y no les importa el marco regulador. Eso no importa. No importa. Se lo tiran por donde quieren. Y si esto, miren, yo estoy consciente que no habían leído la ley anterior y por lo tanto aquí hablaban de libertad de expresión sin haberla leído. El artículo 72 constitucional ya regula. Es constitucional, no es una ley secundaria, es constitucional. Y sin embargo, la rompieron, les valió y asaltaron medios de comunicación, cerraron medios de comunicación, persiguieron periodistas, incautaron bienes a los medios de comunicación. Y aquí muchos de los que hoy aquí están alegando atentados a la libertad de expresión, callaron. Hay cosas tan interesantes en esta nueva ley, por ejemplo, nadie se ha pronunciado sobre la despenalización. Nadie se ha pronunciado sobre una conquista que Costa Rica ya dio de paso. México, Venezuela, despenalizar la persecución contra los periodistas, que ese es nuestro principal problema. Aquí tienen penalizado que le digan al cardenal Oscar Andrés Rodríguez, por ejemplo, que igual como ser humano cometió un error o un delito. Hay que penalizarlo moral o judicialmente. Y eso, esta ley ya lo contiene la nueva ley, las nuevas reformas. Valoremos también eso. Presidente, nosotros particularmente hemos sido abanderados por convicción de la libertad de expresión, de una lucha permanente por muchos años. Y yo creo que aquí hay un problema conceptual también. Yo creo que Conatel no concesiona, ¿no? Conatel lo que da son licencias. Sí concesiona también, ¿verdad? Bueno. Eso de confiscar, presidente, yo creo que sí habría que darle, porque repito, suena dictador, suena dictadura. La confiscación suena a eso. Entonces, suena mejor así, suena Roberto Micheletti, sería mejor decir recuperar, ¿verdad? De recuperar, como dice, por ejemplo, los campesinos cuando van a recuperar sus tierras, de recuperar bienes que le pertenecen al Estado, estamos conscientes que le pertenecen, y yo creo que nadie se va a oponerse a que hay un marco regulador, si no vamos a ir a una selva. Pero sí, presidente, me parece que ha sido más el alegato, la bulla y la presión de un sector de los medios de comunicación que hoy se sienten afectados. Y desgraciadamente la ley tiene que ser general para todos. Y por ese pleito que tiene usted con esos 4 dueños de medios, de repente nos están arrastrando a todos nosotros, ¿verdad? Pero al fin hay que dar la batalla, presidente. Estamos de acuerdo, muchas gracias. Don Adalí Díaz. Muy buenos días, compañeros y compañeras de lucha. Mi nombre es Adalí Díaz, soy miembro del Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño. Queremos agradecerle al presidente que ampliaron el debate a organizaciones que la vez pasada se nos vetó el acceso a Casa de Gobierno, pero yo no le echo la culpa de eso, sino que abrieron en esta oportunidad más espacios para poder opinar y vertir como sector, como organización interlocutora válida de un sector grandísimo en el país como es el de los consumidores,
Y estamos aquí porque podrían preguntar, bueno, ¿y estos qué vela tienen? Si estos están con la cuestión de, es por las campañas, es por las campañas educativas que debemos de emprender y que es necesario para empoderar a los consumidores, porque muchas campañas a veces en la especulación de precios y todo eso comienzan en medios de comunicación y por eso de ahí deviene la posibilidad de nosotros poder empoderar a los comunicadores para generar opinión pública. Bueno, nos parece muy importante la iniciativa de democratizar los medios de comunicación para que sectores de antaño o anteriormente excluidos en el acceso a frecuencias de radio o de televisión podamos tener un ápice o una oportunidad de poder acceder a alguna frecuencita, por ejemplo, Radio Codeco, ¿por qué no? Algún día para empezar a montar campañas de empoderamiento a los consumidores. Ese es un sueño que nosotros lo hemos acariciado en el imaginario colectivo del sector que nosotros representamos. Tenemos 3 o 4 comentarios para no alargar mi perorata en este sentido. Comparto con don Héctor Espinal que a nivel internacional nosotros estamos insertos en el derecho internacional en donde tenemos que revisar más ampliamente. Siento que quedaron un poquito cortos en la fundamentación internacional. No solo está las recomendaciones de los relatores, está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, está la Convención Americana de los Derechos Humanos y hay una serie de tratados que también garantizan la libertad de expresión en su dimensión social y en su dimensión individual que creo que tienen que retomarse. Bueno, en cuanto a las sugerencias que nosotros estamos poniendo, nosotros consideramos que en el artículo 14, que creo que es de las facultades de la CONATEL, pienso que se debe de agregar un inciso, o no sé, un artículo, no sé, un inciso, y es de una revisión de la frecuencia de radio y televisión que han sido autorizadas y que muchas de ellas no están funcionando o que han sido cerradas a voluntad de sus concesionarios para que los mismos no sean adjudicadas. Entonces yo pienso, ¿por qué cerrarle la oportunidad de que pueda ser adjudicada a una organización o alguna organización comunitaria que realmente estamos necesitando y que se abra la apertura para la oportunidad de que nosotros podamos tener como organización de poder montar nuestras propias campañas educativas para los consumidores? Y también nosotros en la comisión, hay una comisión, un organismo ahí que se va a crear, la Comisión Reguladora de Programación como órgano colegiado que estará integrado por 8 miembros. Yo pienso que en la cuestión, porque recordemos, todos somos consumidores, empezando desde usted, quizá los hábitos de consumo podrían variar entre todos, pero nosotros somos también consumidores y usuarios de la información. La oportunidad que nos dan los medios de comunicación muchas veces es vital para nosotros montar campañas educativas. Y se lo menciono, la ley de tarjetas de crédito, Codeco comenzó esa lucha y lamentablemente a veces en los tomadores de decisiones no tenemos eco porque quizás a veces no le damos el espacio y la cobertura que realmente deberíamos de tener. Entonces nosotros como propuesta, ya para concluir, que dentro de los representantes de la comisión reguladora, dentro de los organismos quizá pudiera estar un organismo de los consumidores, valga decir, Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño, porque desde ahí podríamos montar campañas educativas destinadas a los usuarios, a los consumidores y a los usuarios, porque hay serias falencias de empoderamiento en cuanto a hábitos de consumo que desde medios de comunicación nosotros
perfectamente podríamos educar y le ahorraríamos muchos plantones al gobierno, le ahorraríamos muchas quejas, le ahorraríamos la ineficiencia de muchos funcionarios si nosotros tenemos la oportunidad de poder iniciar campañas educativas en medios de comunicación que sí es harto necesarios en nuestro país, porque ni hay cultura de mercado en el país, como tampoco no hay cultura del consumo, y es por eso que nosotros estamos pues bregando por estas cosas. Y otra cosa finalmente que nos preocupa es que a veces en medios de comunicación están participando en programas gente que no es debidamente profesional en los medios de comunicación y están quitando espacios a compañeros que han ido a la universidad. No sé si don Gavino lo mencionaba, prácticamente nos están quitando, porque yo también soy periodista, nos están quitando a veces la oportunidad. Cualquier persona agarra una grabadora y empieza a hablar en nombre de los periodistas académicos que hemos cursado en la universidad, y esto yo pienso que tiene que regularse. Le pongo el ejemplo del Colegio de Abogados. Yo ya egresé de la universidad, no puedo litigar, tengo todos los conocimientos, pero como no estoy ni afiliado al Colegio de Abogados, no puedo hacerlo. Entonces, pero es el orden que tiene que haber en la profesión del periodismo, porque se ha denigrado la carrera del periodismo cuando cualquiera toma un micrófono y empieza a orientar a la opinión pública. Por lo demás, lo felicito en este debate. Hay que ampliarlo, solo que en esta ley, esto es un solo chorizo. Debieron de poner a la par la ley de CONATEL, la actual, e ir insertando los cambios que ustedes están haciendo para una mejor comprensión pedagógica. Porque de entrada yo miré ese solo chorizo y dije yo, entonces hay que ir a buscar la ley de CONATEL para que nos vayamos empoderando debidamente de todo esto, porque recordemos que cada uno de nosotros tenemos gente a quien ir pasando el mensaje, tenemos que ir haciendo incidencia. Nosotros ahorita vamos para 5 departamentos a discutir esto y nos llegó apenas el día de antier, pero igual ya lo tenemos solamente, y muchas gracias y ánimo en el debate. Hay que enriquecerlo para tomar las mejores decisiones en aras de este país que tanto lo necesita. Muchas gracias. Don Rubén Salazar. Compañeras, compañeros, muchas gracias, señor presidente. La semana pasada dije algo y no me arrepiento, que nosotros, los hondureños, andamos en burro y el mundo anda, la tecnología al segundo, pero nunca es tarde, ya que el gobierno de la República, encabezado por el señor presidente Lobo Sosa, singularmente nos ha hecho converger, porque se ha acostumbrado los señores diputados a encerrarse y legislar para grupos de poder, y el pobre pueblo al final le ponen como al burro del aparejo, esta es la ley, y respingue quien respingue, esta es la ley, y estos son los problemas que tenemos, y por eso el presidente va a quedar en historia. ¿Por qué? Porque con la pequeña o mucha experiencia que tengamos, la vamos a dar al Estado, al pueblo hondureño, porque los medios de comunicación, lo dije, son una bendición de Dios, así como la carrera periodística es una noble profesión, pero en malas manos son peor que los mareros. Pero ojalá, nunca es tarde cuando la dicha es buena, porque un rollo de una telenovela vale, por decir algo, $1000, y lo traen al pobre pueblo, esa telenovela le sacan $100,000, y fuera de eso, de las pocas divisas, ven las darles el marido a la patrona y la hermana quitarle a su cuñada, y esa es la cultura que nos tiene, donde nos
donde estamos. Como dijo un dicho popular, organicémonos. ¿Ustedes saben de qué me refiero? Organicémonos. Por lo tanto, ojalá que nos demos a la cola. Pero la verdad es que no sacamos nada con tener al pueblo hondureño como extranjero en su misma patria. Está bien los cuellos blancos que andan con Cristian Dior y van, que casi no pasan en Honduras, pero los que estamos aquí, hondureño, y comiendo o hambreando, pero como hondureños dignamente, yo creo pues que este proyecto de reforma, como dijo el compañero Romero Elmer, si está allá en Honduras es de cumplir y hacer cumplir. Ahora, Costa Rica está exportando tecnología. Nosotros los hondureños importamos hasta los frijoles. Eso es una vergüenza, teniendo tierras lindas. Ojalá pues, compañeras y compañeros, que esta iniciativa del gobierno y el interés que ha despertado, porque esto es viejo, ¿verdad? Lo que pasa es que no había alguien tocado la llaga para decir dónde está la bolita y sacar buenos resultados. Como cantor hondureño, como compositor hondureño, que fuera el peor. Pero eso lo dice el público cuando va a aplaudir o no aplaudir a un artista. Pero como cantautor hondureño le pido al señor presidente y a los medios de comunicación, al COEP y a todas las personas que directa o indirectamente somos culpables de que se difunda la nacionalidad y la identidad que nos va a traer provecho. Y que los valores rancheros, mis amigos, los colombianos, mis amigos, los guajiros cubanos, a quien tanto admiro, después, primero, dijo Froilán Turcios, es Honduras, por Honduras y para Honduras. Adelante, señor presidente, y todos los que estamos aquí, buena suerte, que Dios los acompañe. Don Esdras Amado López. Buenas tardes, señor presidente, compañeras, compañeros. Yo soy periodista y soy dueño de medios de comunicación. Pero hoy quiero pronunciarme como periodista. Y quiero recordar y subrayar el artículo 72, que es la base de esta comparecencia mía ante este directo grupo de compañeros. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. Y son responsables, presidente, ante la ley, los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Deberíamos separar la parte técnica, la parte que concierne a CONATEL, con el contenido de la libertad de expresión. Yo me proclamo hoy abanderado de la libertad de prensa en Honduras y condeno la censura en cualquiera de sus formas. Si eso queda abierto, presidente, como dijo el cantautor hondureño, usted pasará a la historia, pero cuidadito con cómo va a pasar a la historia, porque yo no quiero que usted pase a la historia como esto que voy a mostrar, presidente. Militares entrando a un medio de comunicación usando la ley, presidente. Policías confiscando equipos de radio y televisión, compañeros. Alerta con esto.
Esto es doloroso, ignominioso para un país que se expresa de la libertad de prensa. Usted comenzó hoy sus palabras diciendo que era respetuoso de la libertad de expresión. Pero si dejamos abierto una rendija ahí en la ley, vamos a ver esto, presidente. Y se lo voy a hacer llegar, presidente, aquí en Cordillera para que lo tenga presente y con mucho cuidado. Fíjate que nos declaramos un país respetuoso de la libertad de expresión y en este momento en los tribunales de justicia no hay ninguna persona condenada por la violación a estos derechos a la libertad de prensa a los cuales fueron conculcados durante el golpe de Estado. ¿Y somos respetuosos de la libertad de expresión, presidente? Nadie está condenado, presidente. Nos hemos preocupado mucho por si me van a confiscar los equipos, si atentan contra la libertad de prensa, pero hay un vacío ahí, presidente. No nos hemos preocupado por el derecho del pueblo. Usted sabe cuánta gente, presidente, durante el golpe de Estado quiso hablar a los medios de comunicación para denunciar la represión de la cual estaban siendo objeto, y sabe lo que le decían en los controles: su llamada no puede ir al aire. El propio presidente, cuando le estaban tiroteando su casa, llamó a una radioemisora, presidente, para denunciar el caso y le dijeron: su llamada no puede ir al aire, espérese ahí en línea. El reportero estaba en la casa del presidente Zelaya cuando lo estaban sacando y le dijo: estoy listo porque hay golpe de Estado. Olvídese de la papada, le dijo el coordinador de noticias. Y estamos en libertad de prensa en Honduras. La libertad de prensa en Honduras está en precario en este momento, compañeros. No hay libertad de prensa en Honduras en este momento. Aquí se incomodan por lo que nosotros digamos. Nos castigan, nos quieren asfixiar económicamente. Y todavía estar pendiente de lo que vamos a decir porque Conatel nos está grabando y nos pueden quitar la frecuencia. Y si eso está vigente, presidente, deroguen esa ley en este mismo momento. Porque están diciendo ahorita, es que esa ley ya existe y aquí no hay nada de nuevo. Deroguen eso para respetar la libertad de prensa. Yo comparto que hay que regular las comunicaciones. Y el papel de Conatel es específico, regular las comunicaciones de manera específica. Pero que en ningún momento esa regulación, presidente, atente contra la libertad de expresión. La libertad de prensa debe prevalecer a cualquier intento de regular las comunicaciones. Yo creo que hay que regular las comunicaciones. Yo creo que hay que romper el monopolio de las comunicaciones, que hay que democratizar las comunicaciones. Y en mi primera intervención yo dije que estaba de acuerdo y apoyaba eso. Por lo tanto, presidente, yo me reservaría las observaciones que tendríamos que hacer a esta ley porque todavía no conocemos el contenido total de este proyecto que irá al Congreso Nacional, donde 128 diputados decidirán por nosotros. Entonces yo creo que deberíamos ampliar el debate y que eso antes de que llegue al Congreso pudiésemos tener los participantes de esta mesa un borrador completo de lo que es el espíritu de la ley y hacer ahí una vez más las observaciones, porque ahorita estamos partiendo de un borrador que seguramente va a ser modificado, pero que prevalezca en todo momento, señor presidente, ese respeto que usted dice por la libertad de prensa, porque si queda abierto, presidente, usted tiene buena relación con la prensa en general, pero si queda abierto eso y el día de mañana se impone a un loco como presidente, nos va a volver a pasar lo que nos pasó en el 2009. Eso es altamente peligroso. No permitamos que un presidente con aire de dictador
Diga, aquí me dejó Pepe Lobo, esto es lo que me heredó Pepe Lobo. Y por lo tanto, como me lo heredó Pepe Lobo, cierren los medios de comunicación que me están ofendiendo a mí, que me están ofendiendo a mis ministros. Esto es peligroso, presidente. Y se acaban las últimas horas y nos van a cerrar. Muchas gracias, presidente. Pues de los Santos Sevilla. Doris Imelda Madrid. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, por la invitación que los han hecho como pueblo Tulupán de la Montaña y la Flor, a los compañeros que están acá, va, que son hondureños y somos hermanos, como puede decir, va, hablamos de derechos humanos, hablamos de la expresión y libertad. Y sabemos, va, que tenemos los mismos derechos que cualquier hondureño. Y nos sentimos, verdad, preocupados cuando se escuchan cosas así como las que dijo el periodista ahí, que sucedió el 2009, que yo hasta me fui a una montaña porque tenía miedo también. Pero ojalá, ¿verdad?, que eso no se vuelva a dar. Escuchamos siempre que al presidente le querían dar la misma elección, pero ojalá que no, va, porque si nos dan otra, nosotros somos los que vamos a sufrir los hondureños. Y lo que sí le pedimos a las instituciones del Estado, va, que a nosotros como hondureños, va, y indígenas que somos, que nos atiendan, va, porque también somos pobres y queremos, verdad, que los ayuden en los proyectos que supuestamente están en camino. Los compromisos que hizo el presidente en la Montaña de la Flor, todavía no se ve evidencia todavía de lo que se dio. Y ojalá, va, que solo en la educación sí parece que se ve un poco, pero en las otras cosas casi no. Pero quisiéramos pedirle, va, a la licenciada Ana Pineda, que es la ministra, va, de Justicia y Derechos Humanos, que nos ayude allí a César Jamba, que tiene unas visitas pendientes en la Montaña de la Flor y quisiéramos que nos ayudara como pueblos indígenas. Muchas gracias, señor presidente, y a los periodistas que están acá y a la sociedad civil. Doris Imelda Madrid. Gracias. Gracias, señor presidente. Algunas de las cosas que voy a mencionar ya se han dicho bastante de ellas. Lo único, hemos entregado un documento como Instituto de Acceso a la Información Pública a la ministra de Derechos Humanos, al presidente de CONATEL, sobre nuestras observaciones artículo por artículo del anteproyecto de la revisión de la Ley Marco de Telecomunicaciones. En síntesis, la petición es separar lo tecnológico sobre la administración y control del espectro radioeléctrico. Número 2, hay varios artículos en contraposición de la Constitución de la República. Número 3, también hay algunos artículos en contraposición del Tratado de Libre Comercio CAFTA, que tiene un apartado quinto, y el tema dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio CAFTA está el tema también de telecomunicaciones. También ver lo que se relaciona con el Código Civil por el tema de lo que es la sucesión de derechos y obligaciones. También ver la relación con la Ley de Contratación del Estado en el tema de licitaciones y o contratación directa. Y un punto muy importante que debe hacerse es una nueva ley de emisión del pensamiento, ya que esta data del año de 1958 y únicamente ha existido reformas en el tema de lo que son las exoneraciones
deben sacarse de lo que es la ley de emisión del pensamiento y pasarse a lo que es el ámbito tributario en donde realmente deben estar. Muchas gracias. Berta Cáceres. Bueno, primero, que es importante, creo yo, para los que han estado ahí, para este debate, tener una contextualización en lo que se refiere a medios comunitarios. Y no solo el contexto en el que se desenvuelven, sino que también en las realidades, en la vida, en la evolución, en la historia que han tenido los medios de comunicación comunitarios. Creo que esto es importante para la definición que se le dé a los medios comunitarios, porque nosotros hemos estado en una construcción sobre eso y bueno, el medio comunitario no es que nos dejen con una cobertura de 2 cuadras porque crean que no somos capaces, ¿verdad?, de desarrollar comunicación, educación y construcción, ¿verdad?, de la vida al país, no solo para los pueblos indígenas, porque están muy equivocados quienes piensan que los pueblos indígenas solo proponemos un plan de vida para este país, solo para los pueblos indígenas. Nosotros tenemos propuestas políticas históricas para la sociedad hondureña, para el Estado hondureño, inclusivo, mucho más justo. Y en esto yo creo que sí hay que tener mucho cuidado en la definición, en la conceptualización. Y en ese camino estamos de construir un planteamiento profundo que viene de las comunidades, porque sí somos capaces de desarrollar conocimiento porque los tenemos. Los pueblos indígenas no es que somos ignorantes, que no tenemos cultura, porque aquí todavía hay una cultura del coloniaje que creen que los pueblos indígenas no tenemos conocimiento, educación, ¿verdad? Y que no aportamos al desarrollo, claro que sí. Y otro punto importante para nosotros es que todavía vemos y apreciamos en esa propuesta una simetría del sector privado, y en esto quiero aclarar, al sector empresarial oligárquico monopólico, porque hay un sector privado más pequeño que hace grandes esfuerzos y reconocemos eso. Y esa simetría va en